Era como si las palabras aún estuvieran grabadas en mi mente. La luz me dijo: Andy, recuerda, todo lo que existe en el planeta es solo una ilusión, no es real. La verdadera realidad está allá, en la luz. Estar en la Tierra es como participar en una gran obra de teatro con 8.000 millones de actores, cada uno desempeñando su papel. Pero eso no es la realidad. Esas palabras resonaron en mi alma, trayendo una nueva perspectiva sobre todo lo que creía que era verdad. Pocos días antes de la graduación de la escuela secundaria, mis amigos y yo decidimos ir a un lago en las afueras de Detroit. Era un día perfecto, soleado y con una brisa suave, así que parecía una buena idea. Estábamos emocionados, riendo y disfrutando cada momento. Mientras nadaba hacia la plataforma donde estaban mis amigos, sentí un súbito y terrible malestar. Un calambre fuerte trabó mis piernas, dejándome incapaz de moverme. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que ya no podía mantenerme en la superficie. Por primera vez, sentí el miedo en su forma más pura, pero luché con todas mis fuerzas para volver a salir. Cuando finalmente lo logré, miré hacia la plataforma, tratando desesperadamente de llamar la atención de mis amigos. Les hice señas, pero para mi frustración, ellos solo me saludaron de vuelta, sonriendo. Pensaron que estaba bromeando. La desesperación se apoderó de mí cuando comprendí que no podría mantenerme a flote por mucho más tiempo. Mis fuerzas se estaban agotando. Antes de que pudiera hacer algo, comencé a hundirme de nuevo. Esta vez, no volví a subir. Conforme me hundía, sentí que el agua a mi alrededor se volvía cada vez más fría. Era junio, pero los lagos de Michigan permanecen helados en esta época del año. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente mientras descendía cada vez más profundo. En un momento, algo extraño tocó mis pies. Eran plantas acuáticas que parecían envolverme mientras seguía hundiéndome. La oscuridad se fue intensificando y pronto no pude ver absolutamente nada. No sabía si mis ojos estaban cerrados o si el ambiente estaba realmente tan oscuro. Finalmente, alcancé el fondo del lago. Mi cuerpo dejó de descender y, de alguna manera, terminé en una posición sentada. Mis pensamientos eran una mezcla de desesperación y aceptación. Tal vez ahora pueda hacer algo, pensé. Y fue en ese instante cuando todo sucedió. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Vi un espacio completamente diferente, algo que las palabras humanas nunca podrían describir con precisión. En el instante en que pensé en la palabra soltar, todo cambió. Era como si me hubieran desconectado de todas las ataduras del miedo y el dolor que mi cuerpo físico estaba sintiendo. Salí de mí mismo. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, congelado, inmóvil, atrapado en el fondo del lago. La escena era surrealista, casi como ver una película. Pero yo sabía que era real. Era como si estuviera en dos lugares al mismo tiempo, pero sin ningún vestigio de pánico. En cambio, sentía una paz inexplicablemente fuerte. El túnel frente a mí parecía interminable, pero profundamente acogedor. La luz al final de él no era una luz común. No solo iluminaba, sino que también transmitía calor, amor y una sensación de pertenencia. Era lo más brillante que podía imaginar, como si 1000 soles se hubieran fusionado en un único punto. Pero extrañamente, aquella luz no me lastimaba los ojos ni me causaba malestar. Era intensa y, al mismo tiempo, increíblemente suave, como un abrazo que no quieres que termine. Entonces, de repente, fui atraído hacia esa luz. No era un movimiento brusco, sino una fuerza gentil e irresistible que me llevaba hacia el interior del túnel. A medida que avanzaba, sentía una leve brisa tocando mi rostro, algo tan reconfortante que parecía limpiar todas las preocupaciones que aún pudiera tener. Era como si cada segundo allí curara una parte de mí que ni siquiera sabía que estaba herida. Mientras me movía, me di cuenta de que el concepto de tiempo había dejado de existir. No había antes o después, solo ese momento eterno. Miré de nuevo al túnel, admirando la luz que parecía llamarme, y fui tomado por una sensación de completa aceptación.
A cada paso, o tal vez ni siquiera eran pasos, ya que flotaba, me sentía más cerca de algo más grande que yo mismo. Era como si estuviera siendo recibido de vuelta a un lugar al que siempre pertenecí, pero había olvidado hasta ese momento. Y entonces, cuando finalmente crucé el túnel, todo cambió de nuevo. En ese instante, sentí una ola de amor y pertenencia tan intensa que parecía llenar cada parte de mí. No había juicio, solo aceptación. La luz frente a mí irradiaba algo que no era solo calor o brillo. Era amor puro, un amor incondicional, el tipo de amor que jamás imaginé que existiera en su plenitud. Al observar más de cerca, me di cuenta de que esas miles de millones de otras luces no estaban separadas de la gran luz. Eran parte de ella, como fragmentos de un todo perfecto. Cada una de esas luces parecía conocerme profundamente, como si compartiéramos una historia eterna. Sentía como si todas las piezas del rompecabezas de mi vida, de las vidas que viví e incluso de toda la existencia, finalmente estuvieran encajando. Allí, nada estaba fuera de lugar. Todo tenía sentido. Mientras la luz hablaba conmigo, no era con palabras comunes. Era como si el entendimiento sucediera directamente dentro de mí, sin la necesidad de sonido o lenguaje. Cuando ella dijo, Andy, no tengas miedo, todo el miedo que aún quedaba dentro de mí desapareció instantáneamente, como una sombra siendo consumida por la luz del sol. Andy, te amo, continuó. Y en ese momento me di cuenta de que nunca había entendido lo que era el amor verdadero hasta ese instante. Y entonces, Andy, nosotros te amamos. Esa frase resonó por toda la eternidad. No eran solo palabras, eran verdades que llenaban cada parte de mí. Las voces de las otras luces se unieron en una armonía indescriptible. El propio universo estaba cantando una melodía de bienvenida. Me quedé frente a la luz mayor, y ella parecía sonreír, no con un rostro, sino con una energía que emanaba pura alegría y gratitud por mi presencia allí. En ese momento no existían barreras, dudas o dolor. Era el ápice de la paz y la plenitud. Y entonces, la luz me dijo algo que resonaría para siempre dentro de mí. Estás aquí para recordar. Recuerda quién eres, de dónde vienes y el amor que siempre será parte de ti. Pero, Andy, aún no es tu hora. Esas palabras fueron dichas con tanta ternura que, por un momento, sentí una mezcla de tristeza y aceptación. No quería salir de allí, pero sabía que era necesario. De repente, me vi siendo llevado gentilmente lejos de aquella luz, mientras su presencia permanecía conmigo como una marca eterna en mi alma. Sentí que volvía por el mismo túnel, pero esta vez con una nueva conciencia, una nueva comprensión. En un abrir y cerrar de ojos, estaba mirando mi cuerpo tendido en el fondo del lago. La luz me mostró que, durante mis muchas experiencias en la Tierra, me había preocupado tanto por cosas que, en el gran esquema del universo, no tenían la menor importancia. Era como ver una película de comedia donde yo era el protagonista que se tomaba todo demasiado en serio, olvidando reír, amar y simplemente ser. Cuando fui absorbido por la luz, sentí algo que va más allá de cualquier descripción terrenal. Yo era uno con ella, pero, al mismo tiempo, seguía siendo yo. No había separación, y ese estado de unión era puro éxtasis. Imagina ser parte de algo infinito y perfecto, donde sabes que eres amado incondicionalmente y donde no existe dolor, duda o miedo. Ser absorbido por la luz fue como volver a casa. No solo un lugar, sino una sensación de pertenencia absoluta. Yo era la luz y la luz era yo, inseparables, eternos. Y entonces, en medio de esa unión divina, la luz me preguntó si tenía alguna pregunta. ¿Pero cómo podría? En ese estado, lo sabía todo. Todas las respuestas estaban allí, como si el conocimiento del universo entero estuviera grabado en mí. Era un estado de conciencia tan completo que me sentí expandiendo más allá de todo lo que pudiera imaginar. La luz me mostró que el tiempo, como lo conocemos, es solo una construcción. En aquel espacio fuera del tiempo, cada segundo parecía contener una eternidad. Cuando viajamos juntos,
fue como si atravesáramos algo que nunca podría describir con palabras. Veía y sentía cosas que no se pueden explicar. Era como si la luz me estuviera mostrando la grandiosidad de todo lo que existe, y yo sabía, profundamente, que había un propósito para todo, incluso para las cosas que yo pensaba que eran errores o sufrimientos. Mientras todo esto sucedía, en la Tierra solo habían pasado 10 o 15 minutos. Mi cuerpo físico, allá en el fondo del lago, había sido encontrado y rescatado. Pero yo no lo sabía en ese momento, estaba completamente inmerso en la experiencia con la luz, riéndome de la seriedad con la que había tomado la vida. La luz me mostró cómo, muchas veces, complicamos las cosas cuando, en realidad, la belleza está en la simplicidad. Fue en ese momento que me di cuenta de lo mucho que esta experiencia me estaba transformando. Aunque sabía que necesitaba volver al cuerpo y a la vida en la tierra, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que nunca más vería el mundo de la misma forma. Lo que parecía un corto periodo de tiempo allí, en la luz, era en realidad una eternidad que llevaría para siempre dentro de mí. No sé cómo podría explicar algo tan inmenso, tan más allá de lo que cualquiera podría comprender. Allí estaba yo, tendido en la arena, rodeado por mis amigos, mientras mi mente aún estaba atrapada en aquel lugar maravilloso, en aquel hogar que no quería dejar. El contraste entre lo que había experimentado y la realidad a mi alrededor era terriblemente diferente. Lloraba. No de dolor físico, sino de nostalgia. Nostalgia de algo que sabía, en el fondo de mi ser, que era mi verdadera casa. Cuando preguntaron por qué estaba llorando, supe que no podía contar la verdad. ¿Cómo explicarle a alguien que había sido absorbido por la luz? ¿Que había entendido todo sobre la existencia? ¿Que había sentido el amor más puro e incondicional que alguien podría imaginar? Ellos jamás entenderían, y yo no estaba preparado para ser visto como un loco o un mentiroso. Entonces mentí. No recuerdo nada, fue lo que dije. Era más fácil así, menos doloroso. Pero dentro de mí, recordaba todo. Mi vida nunca más sería la misma. La luz había cambiado todo, mi percepción del mundo, mi propósito, incluso lo que valoraba. Sin embargo, también sabía que necesitaría caminar un largo camino para entender completamente por qué había sido enviado de vuelta. A partir de ese día, llevé aquella experiencia conmigo como un secreto precioso que pocos podrían comprender. Aunque mentí en aquel momento, me prometí a mí mismo que, un día, compartiría esta historia. No porque las personas necesitaran creerme, sino porque sabía que había algo en esta experiencia que podría ayudar a otros a ver la vida de una manera diferente. Después de todo, la luz me había mostrado que, al final de cuentas, todo es amor. Y eso es lo que realmente importa. En la Tierra, todo es como una obra de teatro con miles de millones de actores desempeñando sus papeles, pero nada de eso es la realidad. Este mensaje quedó marcado en mí como algo tan claro y verdadero que, por más que pasaran los años, nunca desapareció. Aún así, volver a la vida física fue un choque profundo. Fui criado como católico, iba a misa todas las semanas y era muy devoto. Confesaba mis pecados, seguía las prácticas religiosas y creía fielmente en todo lo que me fue enseñado. Pero lo que experimenté en la luz no tenía absolutamente ninguna conexión con lo que conocía o con lo que me habían enseñado. Era algo mucho mayor, más profundo y completamente diferente. Sabía que estaba ante algo que trascendía cualquier sistema religioso, cualquier creencia que hubiera aprendido en la tierra. Cuando volví, intenté continuar con mi vida, pero era como si hubiera dos partes de mí coexistiendo. Una parte sabía que necesitaba adaptarse, trabajar y seguir con las responsabilidades de la vida terrenal, pero la otra parte solo quería volver a la luz. Soñaba con eso casi todas las noches, y cuando me despertaba, sentía un vacío profundo, como si estuviera viviendo en un lugar que no era mi hogar. Me sentía como un extranjero en mi propio mundo, desplazado, incomprendido. Sabía que tenía un propósito al estar aquí, pero ese propósito parecía imposible de encontrar. Durante décadas,
Esta experiencia fue mi secreto. No sabía cómo contárselo a la gente. ¿Cómo poner en palabras algo tan vasto? Y, para ser honesto, tenía miedo de que nadie me creyera. Pasé años buscando respuestas. Estudié las grandes religiones, me sumergí en prácticas espirituales como la meditación y el yoga, leí todo lo que pude sobre espiritualidad y la vida después de la muerte. Pero, por mucho tiempo, nada parecía darme claridad sobre lo que realmente me había sucedido. Fue solo cuando leí el libro del Dr. Raymond Moody sobre experiencias cercanas a la muerte que finalmente entendí. Ah, eso fue lo que me sucedió. Pero hasta llegar a esa conclusión ya habían pasado casi 30 años desde aquel día en el lago. El lenguaje para describir este tipo de experiencia aún no existía cuando la viví. Después de reconocer lo que había sucedido, todavía tardé otros 10 o 15 años en sentirme cómodo para hablar sobre ello. Fueron casi 40 años de silencio, guardando conmigo algo que había cambiado toda mi existencia. Cuando finalmente comencé a compartir mi historia, descubrí que muchas otras personas habían pasado por algo similar. Fui a grupos, participé en programas de radio y televisión, conté mi historia a quien quisiera escuchar. Pero, en el fondo, me di cuenta de que el objetivo no era simplemente contar lo que me sucedió. El punto es el mensaje. La experiencia fue tan grandiosa que lo único que importa es lo que la luz me enseñó. La verdadera realidad no está aquí. Todo en la tierra es transitorio, una ilusión. Lo que realmente importa es el amor. El amor es la esencia de todo. Incluso ahora, 65 años después, esa experiencia vive en mí como si hubiera sucedido ayer. No pasa un solo día sin que recuerde la luz, lo que me dijo, lo que sentí. Sigue siendo mi guía, mi recordatorio constante de que la vida es para ser vivida con amor, ligereza y propósito. Y quizás ese sea el mensaje más importante de todos. No te preocupes tanto por lo que parece ser importante aquí. Vive, ama y disfruta la experiencia, porque la verdadera realidad está más allá de todo esto, en la luz que nos espera. Allí, todo tiene sentido. Allí existe la verdadera realidad. En la tierra, solo estamos actuando, como en una gran obra de teatro, donde cada uno desempeña su papel en medio de miles de millones de otros actores. Pero esa no es la verdadera esencia de lo que somos. La realidad genuina está más allá de eso, en Dios, como alguien que se siente un extranjero en una tierra que no es la suya. Puedo afirmar que mi experiencia fue la más significativa de mi vida. Morir, pero percibir que la muerte no es el fin, sino solo una transición. Entrar en la luz fue como volver a casa, al origen de todo, al lugar donde realmente pertenecemos. Volver a la tierra, sin embargo, fue un viaje lleno de desafíos. Durante todos estos años de luchas, reflexiones e intentos de entender lo que viví, hay algo que nunca cambió. En el núcleo de quien soy, en la parte más profunda de mi mente y memoria, está la experiencia que viví en aquella luz. Ella moldeó quien soy hoy, incluso cuando el mundo a mi alrededor parecía no entender o aceptar esta verdad. Mi experiencia cercana a la muerte no fue solo un evento. Fue un punto de inflexión en mi existencia. Fue el momento que me mostró lo que realmente importa y me dio una nueva perspectiva sobre la vida, la muerte y todo lo que está entre ellas. Estoy agradecido por haber vivido esto, aunque la adaptación a la vida física haya sido difícil. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por escuchar mi historia y por estar abierto a reflexionar sobre todo aquello que sobrepasa lo que consideramos real. Quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Tu presencia y apoyo hacen toda la diferencia. Déjame también un comentario compartiendo tu opinión o una experiencia que haya cambiado tu vida. Me encantaría saberlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.